Continuando con nuestras consultas, vamos a iniciar con consultas un poco más complejas. Estuvimos viendo cómo crear ya un inner join y bueno, a este inner join que ya tenemos, pues le vamos a agregar nuestra cláusula where. Si ustedes se fijan, bueno, aquí me muestra todo y entonces yo puedo empezar a jugar agregando, por ejemplo, donde el nombre del departamento sea servicios informáticos. Entonces, en lugar de que te muestre todo esto, al yo ejecutar mi consulta, entonces me va a empezar a mostrar solamente aquellos que coincidan con esto, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a jugar y aunque la consulta se ve muy grande, y eso ahorita se van a dar cuenta que no es tan grande, al final pues eso es lo que el usuario final va a ver. Nosotros podemos incluso seleccionar desde un combo box que esté seleccionando servicios informáticos y a lo mejor ustedes se acuerdan que en el combo box ponen con el value, ¿no? Entonces yo puedo poner donde departamento.id del departamento sea igual a 1, por ejemplo, ¿no? Pues que sea igual a 4 y lo ejecutas. ¿Qué va a pasar? Que hay que recordar que esto, si lo sacamos de un combo box, pues tendríamos que poner ahí en la consulta donde el combo box en su propiedad selected value. Y entonces ahí es donde empiezas a jugar la misma consulta, pero utilizando filtros. Ahora, ya que tenemos esto, entonces la idea es empezar a utilizar mis funciones de agregado. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero saber cuántos empleados tiene cada departamento? Esta consulta que ya tengo aquí pues me puede ayudar, pero realmente no necesito tanto de esto. ¿Qué necesito saber? Bueno, hasta aquí, ¿sí? Pues mi inner join es igual. ¿Por qué? Porque necesito unir todos para poder saber. Entonces, ¿qué necesito saber? Quiero saber de departamento su ID, de departamento su nombre. Quiero saber cuántos empleados tienes. ¿Cómo lo utilizo? Pues con count. Count. Vamos a contar de empleado los IDs del empleado, si ustedes gustan. Vamos a poner punto, creo que teníamos NSS. ¿Sí? Número del seguro social. From empleado. Que hace un inner join. Y bueno, con todo lo que ya hemos explicado. ¿Qué es lo que me va a mostrar la consulta? Bueno, yo quiero que mi consulta al final me muestre cuántos empleados tiene cada departamento. Y para eso voy a utilizar mi cláusula grow by. ¿Sí? Vamos a ponerle as total de empleados. Hay que recordar que lo estoy incluyendo con corchetes porque estoy incluyendo espacios en blanco. Si ustedes no ponen espacios en blanco, no es necesario los corchetes. Sin embargo, para efectos de que se vea mejor en esta parte, pues es utilizar espacios en blanco. Entonces, ¿qué quieres agrupar? Pues quiero agrupar el ID del departamento y por SQL te exige que los campos que tú estés mostrando vayan incluidos en la cláusula. Por ejemplo, si yo lo corro hasta aquí, me va a marcar un error que el departamento o el nombre del departamento pues debe estar incluido dentro de tu cláusula group by, ¿no? Si yo lo ejecuto, entonces aquí ya me está indicando todos, aquí están, los departamentos, o sea, su ID, el departamento y cuántos empleados tiene. Resulta que yo quiero también saber, súmame de categoría su sueldo. Así se llamaba el salario de la categoría. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí? Bueno, me va a permitir a mí, vamos a ponerle sueldo, as month. Es decir, no solo me va a indicar cuántos empleados tengo en cada departamento, sino me va a indicar también cuál es el monto
total de lo que se le paga a ese empleado. Ojo, todavía no me meto ni siquiera con la parte de nómina, ni de nómina detalle. Ahorita solamente estoy utilizando la tabla en donde sabemos que en la categoría pues tiene indicado cuál es el sueldo que se le va a pagar sin agregar complementos, sin quitar deducciones. Ahorita es simplemente el sueldo base. Entonces, ¿qué es lo que hace un group by? Su nombre lo dice, o sea, agrupa. ¿Cómo agrupas? Pues en base a lo que yo puedo también agrupar por puesto, puedo agrupar por departamento, o puedo agrupar por categoría, o sea, ya depende también de la lógica del negocio. Entonces aquí lo que estoy indicando es, muéstrame el ID del departamento, el nombre, cuéntame cuántos empleados tienes de ese departamento y súmame el monto total que le pagas a o sea, que paga ese departamento utilizando la cláusula. Y entonces aquí es donde viene la parte que les había comentado acerca del having. Esta es mi consulta agrupada, ¿sí? Yo ya tengo mi consulta. Pero yo necesito que me muestre solamente aquellos que en el monto sea mayor a 10,000. Entonces, yo no puedo utilizar una cláusula where aquí. ¿Por qué? Porque la cláusula where siempre debe ir como sintaxis antes de un group by. Es decir, la cláusula where debe ir dentro de tu consulta simple select. Después de una agrupación, si yo quiero condicionar esta agrupación, para eso existe el having. Y normalmente el having se usa con tus funciones de agregado. Entonces, yo puedo decirle having el sueldo, o sea, la suma del sueldo, sea mayor a 10,000. Recordar, having es como un where, pero es un where después de un group by. Es decir, having va a permitir seleccionar solamente ciertas columnas o que cumplan esta condición de una asociación o de un agrupamiento. Si yo lo ejecuto, entonces, dado este agrupamiento que ustedes están viendo aquí, ya nada más me va a mostrar aquellos que sean mayores a 10,000. Yo lo ejecuto y entonces se minimiza mi resultado. Repito, having es como un where, pero se usa única y exclusivamente después de un agrupamiento. Entonces aquí es donde puedo jugar con consultas ya más complejas y entonces empiezo a identificar qué es lo que necesito mostrar. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar aquí, mi consulta normal, ¿sí? Entonces, yo quiero, digo, aquí puedo jugar con having mayor que 10,000, menor que tanto, incluso puedo utilizar el between, el mayor que, menor que, o sea, es como una cláusula where. Entonces, regresando a esta consulta que nosotros teníamos hace ratito, yo necesito que me muestre el ID del departamento, el nombre, ahorita ya no me interesa el nombre del empleado, o sea, ya, bye. Y este es mi agrupamiento. Yo quiero que me muestre el máximo, ¿sí? O sea, el máximo monto. El máximo debería ser este, ¿sí? Entonces, esto es un agrupamiento, esto es mi consulta, esto es como una mini tabla, o sea, esto que ustedes tienen aquí es una tabla temporal, explicándolo de esa manera, ¿no? Es una tabla que me va a servir dentro de mi consulta. Entonces, todo esto, si yo lo pongo entre paréntesis y le pongo T, estoy renombrando que todo esto que tengo aquí es una tabla llamada T. ¿Y qué voy a seleccionar de la tabla T? El máximo. Select máximo. ¿Y cómo se llama mi campo? Pues monto. From, ¿sí? Ya no es from empleado, from eso, sino from T. ¿Y qué es T? Pues toda esta tabla temporal que estoy creando en ese momento. Si yo ejecuto esta consulta, me va a mostrar los 300, los 30,000. Incluso aquí le puedo poner as monto máximo para que se vea muy bonita mi consulta, ¿no?
Entonces, bueno, en resumen, se le conocen consultas complejas porque obviamente pues ya estoy utilizando una consulta select y renombrándolo como una tabla temporal, ¿no? Pero yo quiero saber el nombre, o sea, quiero saber el nombre del departamento. Ah, pues aquí aparece, ¿no? Pues yo puedo ponerle aquí un nombre, haz nombre. Y entonces quiero que me muestre, vamos a ponerle aquí también haz ID de. Ojo, esto es importante porque así como tú les estás renombrando aquí, pues es como se llaman los campos en esta tabla temporal. Como quien dice, ¿no? Entonces quiero mostrar también el ID de, coma, y el nombre. El ID de, el nombre, el monto de la tabla de esta consulta. Si yo selecciono esto y lo ejecuto, entonces aquí me empieza a marcar errores y me dice, ¿sabes qué? Es que tú no puedes agregar estos campos o esos valores en funciones de agregado. Es decir, pues en pocas palabras de nada me sirve que este lo pongo aquí. Es decir, yo puedo hacer exactamente esta consulta y me sigue dando exactamente el mismo resultado. Pero no es el que yo quiero. O sea, yo quiero que me muestre el nombre del departamento y o sea, que tiene el monto máximo. Ah, entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, yo ya tengo una consulta como esta, ¿no? ¿Qué es lo que me hace esta consulta? Esta consulta, si yo aquí sí le agrego el nombre del departamento, ¿sí? Haz nombre, coma, y yo ejecuto, pues ya vimos que mi consulta me trae todo, todo. Entonces yo necesito que solamente me muestre esto que ustedes ven aquí. 7 servicios informáticos o 3000. Es más, si quieren que me muestre nada más estos dos campos, ¿no? Servicios informáticos y 30,000. Pero me faltaría agregar. Ahora sí, ya vimos que tenemos por ahí un having, ¿no? Quiero que dado este group, o sea, dado este resultado, me muestre solamente aquel que en su suma, o sea, ¿sí? Sea igual al máximo, ¿sí? Que en su suma sea igual ¿a quién? Al máximo. Ese máximo a mí me va a permitir a mí identificar quién sería mi valor máximo. Entonces, ¿y quién tiene esto? Pues este es el ECA. ¿Sí? Es decir, dado este group by, solamente seleccioname, acuérdense que el having es como un word después de un group by, donde la suma de ese sueldo sea igual al máximo. Y yo ya sé cómo obtener el máximo porque ya lo hice aquí. Entonces, toda esta consultota que ustedes ven aquí me sirvió única y exclusivamente para poder mostrar el nombre y el monto máximo del, en este caso, el departamento que más paga. ¿Por qué? Porque vimos que si yo utilizaba solamente esto, SQL Server no me dejaba. Entonces, empecé de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Que aunque mi consulta se vea muy compleja, yo inicié por partes. Primero empecé a identificar y crear mis group by. En base a eso, que fue el primero que hicimos fue este, en base a eso renombré esta consulta como una tabla temporal que existe sola y exclusivamente en el momento que se ejecute la consulta para poder agregar y obtener el monto máximo, pero al querer incluir el nombre no me dejaba, entonces tuve que anidar de nuevo la misma consulta utilizando la cláusula having con el resultado que ya me había dado todo esto. Esto que me dio resultado, 30,000. Entonces estoy haciendo esto, ¿no? Selecciona nombre, todo esto, donde la suma es igual a 30,000. O sea, todo esto nada más fue para que me indicara 30,000. Y con esto pues estamos empezando a hacer consultas un poco más complejas. Obviamente existen consultas en las que yo puedo poner
infinidad de renombramientos de tablas. Puedo utilizar, pues en lugar de inner joins, aquí ya puedo hacer combinación de left join, de right join. La consulta compleja se le conoce más que nada porque es la combinación de unas o varias tablas. O una consulta compleja se le conoce también aquella en donde al usuario final necesita una información eh, difícil, bueno, no difícil, pero sí un poco rebrujada de encontrar. Si ustedes se fijan, al usuario final solamente le estoy mostrando servicios informáticos 30,000. Pero del lado de la base de datos se tuvo que hacer una consulta así tan grande. ¿Por qué? Porque obviamente, y como está estructurado mi base de datos, pues no puedo mostrarlo tan simple. Entonces, realmente la complejidad de tus consultas pues les va a dar la lógica del negocio. Habrá sistemas que no utilicen consultas tan complejas y que solo te permitan usar algunos inner join, algunos min, algunos max, porque aquí pues estoy utilizando una suma, ¿no? Pero también puedo utilizar el promedio, es decir, si yo esta consulta, en lugar de que me muestre la suma, pues puedo decir que me muestre el promedio del sueldo de ese departamento o de todos los departamentos. Entonces, es imposible, eso sí se los puedo decir, es imposible abarcar todas las consultas que puedes incluir porque cada lógica de negocio va a incluir consultas distintas. A esto todavía le podemos agregar, les digo, pues las condicionales o las funciones upper o las funciones left o las funciones de fechas, conforme vayamos haciendo también procedimientos almacenados, triggers, esas funciones las vamos a estar utilizando un poco más. Yo quería explicar en este apartado, pues ya la unión, que si se fijan, yo creo que si fuimos de poquito en poquito, ya la consulta no fue tan compleja. Si empezamos a explicar o si empezamos a analizar de lo más chiquito para después ir agrandando. Inicié de lo más chiquito hasta después llegar a lo más grande.